hacia esas personas. Estuvimos yendo, fueron pues Sagrario, Moisés, Vani, Alejandro y yo. Nos juntamos primero en la terminal de los camiones del Tingui y ya nos pusimos de acuerdo y oramos y pues empezamos a evangelizar. Primero subimos a un camión y fue impresionante, de verdad. A veces empezamos por hacerles una pregunta, que si murieran el día de hoy, ¿dónde creerían ellos que pasarían su eternidad? Y pues la gente en ese momento que les hicimos esa pregunta, como que se sacaron de onda y se pusieron muy receptivos a lo que empezamos a decir. Les empezamos a hablar de Jesús y les empezamos a hablar de la Biblia, de cuando dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Porque yo les digo, si yo te hago esta pregunta y me dices que la vas a pasar en el cielo, ¿por qué crees? Entonces la gente se ponía a pensar y fue impresionante, de verdad. También ellos estuvieron en otros camiones y ahí nos fuimos caminando a las terminales de los Pájaros Azules, y en el camino pasamos por el Club de Leones y había unas personas ahí y yo sentí mi corazón una inquietud y les dije, ¿saben qué? Pues voy a ir para allá con aquellos señores. Y fue Moisés conmigo y les empecé a hablar. Le dije, Señor, ¿qué tal si usted ahorita llegara alguien y lo matara o por algún motivo usted muriera? Le dije, ¿dónde pasaría su eternidad? Y eran dos señores. Entonces uno, cuando yo empecé a hablar así, pues mi mamá se agachó y estaba leyendo un periódico y dije, qué mal, pues no quiero oír de la palabra de Dios. Entonces el otro señor me decía, no, pues que sí, y me recitó muchos textos de la Biblia y dije, ¿cómo es posible que esté en esta condición si sabe tanto de la Biblia? Y el otro señor, todo lo contrario, así. Y llegó un momento en que les estaba hablando y sentí mucho el respaldo de Dios, que es algo muy hermoso. Y de repente, que les dije, usted tiene acceso a la gracia de Dios, y le empecé a decir de su misericordia, y el Señor se levantó de ahí y se fue a otro lado y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y pues fue algo muy hermoso porque realmente estaba el Espíritu Santo ahí haciendo algo en su corazón y le empezamos a hablar y fue muy hermoso. Y muchísimas cosas más que también podría compartir. Bueno, sí, perdón, porque fue mucha gripa. Después de ahí, de los Pájaros Azules, nos fuimos a los camiones de Yavaros, y en el camino llegamos a donde está casi más para acá en la plaza, donde se juntan muchos indigentes, muchas personas que no tienen dónde vivir, y llegamos a evangelizar ahí también, y les empezamos a hablar de la palabra de Dios. Nos dividimos en grupos, yo, Alejandro, y Merari, Moisés y Sagrario. Les empezamos a hablar de Dios, y mientras estábamos hablando, aquellas personas empezaron a llorar, empezaron a derramar sus lágrimas a causa de la palabra de Dios. Y me llamaba mucho la atención que cuando antes, en la experiencia de Merari, el Señor decía, esto era lo que yo necesitaba oír, esto era lo que yo necesitaba que me dijeran, yo anhelaba que me dijeran esto, decía el Señor, con tantas ganas, con tanta hambre de la palabra de Dios, de su presencia. Y lloraba el Señor, su amigo. Entonces, cuando les estábamos hablando acá ya, cuando íbamos para la terminal de los caminos de Yavaros, empezó a llorar, el Señor empezó a llorar, y les hablamos de la misericordia, del amor de Dios. Y mientras tanto, otro amigo de ellos llegó y le empezó a decir como que, no sé, ofrecerle algo, y él le decía, no, por favor, déjame escuchar, déjame recibir eso que me está diciendo. Y el Señor lloraba mucho, y ya después que oramos por ellos, se levantó, lo invitamos a la iglesia, cuando quiera que estén las puertas abiertas, y en lo que podamos ayudarle, y nos quedamos con el Señor el cual nos estaba molestando, y le empezamos a hablar de Dios, y él nos preguntó, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el perdón? ¿De qué me estás hablando? No sabía de qué él estaba hablando porque él no conocía, nunca en su vida le habían hablado de Cristo. Él venía de Ciudad Juárez, me imagino que la Sierra de Tarahumara o algo así, pero nunca le habían hablado de Cristo, él no conocía a Cristo. Entonces yo y Alejandro empezamos a hablar con él y empezamos a decir, mira, Cristo vino hace 2000 años y murió por ti en una cruz,
y Él puede perdonarte, y Él no quiere verte así como estás. Y aquel hombre empezó a conocer de Cristo, empezó a conocer de Dios, empezamos a explicar de Dios, y en eso él pone su pie y se quita sus zapatos, y no trae calcetines, y dice, me duelen mucho los pies, dice, porque no traigo calcetines. ¿Me regalarías tus calcetines? Me dijo. No, pues le digo la verdad, yo no uso calcetines. y voltea con Alejandro, y Alejandro se quitó sus calcetines y se los regaló, y se los puso aquel hombre, y le dice Alejandro, así como tú me pediste los calcetines, le dice, tú le puedes pedir a Dios y Él te va a dar también, le dice. Así como yo pedí mis calcetines, Dios te quiere dar más, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar vida eterna, le dice Alejandro. Y aquel hombre fue tocado por la presencia de Dios, y ya cuando estamos por despedirnos, le decimos, tú puedes hablar con Dios, tú puedes orar, y Él te va a responder. Y se me queda viendo y me dice, ¿qué es orar? Me dice, ¿qué es orar? Me dice, yo no sé qué es orar. Bueno, le digo, orar es hablar con Dios, es hablar como tú haces conmigo, así es hablar con Dios, y Él te va a escuchar. ¿Quieres hablar con Dios? Le dijimos, sí quiero hablar con Dios. Me dijo, bueno, pues repite después de mí, y empezamos a orar, y empezamos a pedir al Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, ya no quiero vivir así, ayúdame. Y cuando empezamos a orar por él, aquel hombre que no conocía de Dios, que no conoce cómo se manifiesta el Espíritu Santo, empezó a ser quebrantado por el poder del Espíritu Santo, y empezó a llorar, y no podía ni hablar, no podía ni mencionar una palabra a causa de la presencia de Dios que estaba llegando a su ser. Y le dijimos, y le habíamos preguntado antes, ¿conoces a Cristo? No, me dice, yo no conozco a Cristo. Y ya cuando lloró, cuando sintió eso, le digo, esa es la presencia del Espíritu Santo. Qué bonito se siente, ¿verdad? Le dije, y mi mamá me hizo con la cabeza así, y me dijo, cuando tú quieras, yo voy a estar en la plaza, yo vivo en la plaza, me dice, yo no tengo donde dormir, tú ven por mí y yo voy a ir contigo a donde tú me lleves, me dice, a la iglesia. Sí, le digo, te voy a buscar para llevarte a la iglesia. Entonces son gente que no tiene dónde vivir, que no tiene qué comer, que no tiene nada, pero que necesitan la palabra de Dios. Me llamaba mucho la atención que él traía pintura en sus dedos, y miraba aquella pintura y la olía así con desespero, y la olía en sus dedos, necesitando un poco de droga para salir. Eso me quebrantaba mi corazón y decía, ¿cómo es posible? Si tenemos a un Dios dentro de nosotros, si tenemos a un Dios que hace maravillas, que nos ha quebrantado el alma, que ha cambiado nuestra vida, ¿por qué no compartirlo? No hay que ser egoístas, hay que empezar a compartir la palabra de Dios por donde quiera que vayamos, porque Guatabampo necesita oír la voz de Dios, y la gente está hambrienta de oír la voz de Dios. Amén. Entonces, ¿alguien quisiera decir algo? Que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? Y como pues ya es lo que nos compartían Dani y Merari, pues fue lo que sucedió en este día, y de verdad que es un gozo en nuestros corazones el saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, el saber que el respaldo de Dios va con nosotros cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Él. Entonces, yo en una ocasión en un grupo pequeño les compartía que todos hemos nacido con un propósito. Dios nos ha formado un propósito en la eternidad, y a veces vamos caminando por la calle y nos convertimos como esas personas que tienen mucho dinero y que viendo a un hombre necesitado, lo miran ignorando, lo pasa como si nada. Así nos convertimos nosotros como hijos de Dios, teniendo una riqueza tan hermosa y viendo la necesidad, pasamos como si nada. Lo que Dios quiere que nosotros vayamos y anunciemos que Él quiere lo mejor para nosotros, porque fuimos formados con un propósito, así como todos los que estamos aquí fuimos formados con un propósito y hemos entendido eso, y por eso estamos aquí. Hay que ir con los demás, porque todos los que están allá afuera también fueron formados, al igual que usted, al igual que yo, con un propósito que Dios quiere que lo accionemos, que Dios quiere que lo tomemos en las manos, y que vayamos. Y hermanos, el campo está listo, Dios nos dice, ya está listo, vayan. Así que sigamos adelante y sigamos luchando, porque esto es una lucha, verdaderamente es una lucha, para que nosotros podamos salir allá afuera, primero que
prepararnos